Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. El mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de representaciones alternativas de sexualidad. Paul B. Preciado, activista trans español y especialista en género. Hola amigues, bienvenidos al capítulo 16 de Femirulas. Llegamos a un tema obligado si queremos deconstruir las prácticas patriarcales que nos atraviesan. El porno. Es mucho más importante de lo que creemos. Construye y educa mucho más de lo que nos damos cuenta. El porno llega de forma muy fácil a niñes y adolescentes a través de internet. Es un consumo que, con la falta de educación sexual que tenemos en nuestra sociedad, se transforma en el canal por el cual nos nutrimos de educación sexual. El canal por el que muchas personas creen estar aprendiendo lo que es el sexo. El porno tradicional reproduce violencia, reproduce un sexo que no es real y defiende una única representación de los cuerpos. Además, basta con ver 1 o 2 videos para entender cuál es el rol que tienen las mujeres. Un objeto de deseo y no un sujeto deseante. Su única función es sostener la belleza, entre comillas, y satisfacer al varón o a los varones con los que esté. En el porno mainstream nos encontramos con violencia simbólica, con coitocentrismo, con invisibilización de los cuerpos no hegemónicos y con una matriz fuertemente heterosexual. Dado todo esto, aparece el posporno y el porno feminista. A lo largo del capítulo vamos a hablar de esta diferenciación que surge para darle pelea a este porno tradicional. Esta diferenciación tal vez no es algo que esté muy claro, pero no es lo mismo. Vamos a deconstruir al porno tradicional y vamos a entender por qué es importante y urgente hacerlo. Nos acompañan en este capítulo Nadia Karenina, es trabajadora sexual, creadora de porno autogestivo y diseñadora de imagen y sonido, y Tati Español, es investigadora y especialista en vulva, la divulgadora. Les doy la bienvenida, capítulo número 16 de Femirulas, porno. Cuando hablamos de porno, lo primero que se nos viene a la cabeza es el porno mainstream o industrial. O sea, el porno de Brazzers, por ejemplo, para que se lo imaginen en su cabeza. Un porno violento, gordofóbico, con prácticas irreales, con escenas de violaciones en muchos casos, centrado en el pito, donde el placer de las personas con vulvas no existe, con acuerdos laborales bastante dudosos, entre otras cuestiones. Pero también existe el porno feminista o porno ético y el posporno, que también tienen sus diferencias. Por un lado, el porno feminista o ético es un porno con fines económicos y masturbatorios, pero con perspectiva de género. Mientras que el posporno está más relacionado a lo performático, a la denuncia de las prácticas del porno mainstream y no suele tener un fin estrictamente masturbatorio, sino político. Por supuesto que estas son diferenciaciones sencillas para entender un poco de lo que estamos hablando, porque la realidad es que no hay un marco teórico específico que defina cada tipo de porno, porque son conceptos relativamente nuevos o que están tomando más relevancia ahora, entonces están en constante desarrollo y debate. Pero más o menos para poder separarlos en 3 lugares diferentes, este sería el cuadro mental. Porno mainstream o industrial, como el porno violento tradicional que odiamos, el porno ético o feminista como un porno con perspectiva de género y el posporno como una actividad performática más relacionada a lo artístico y a la militancia. Pero empecemos por lo primero, por el primer tipo de porno, que es el maldito porno mainstream. Para esto hablamos con Tati Español, la famosa divulgadora, y le preguntamos qué cosas positivas, si es que las hay, y qué cosas negativas tiene este tipo de porno. Si estamos hablando de porno mainstream o porno industrial, positivo, la verdad es que encuentro muy poco. La manera de comercializarlo es desastrosa, es una de las industrias más millonarias del mundo, sin embargo es una de las industrias
más macabras del mundo. La representación de los cuerpos es todo lo que puede estar mal, ¿no? Son todos cuerpos hegemónicos, operados, ni siquiera hegemónicos, son cuerpos irreales que no existen, que no funcionan de esa manera. El funcionamiento de la sexualidad, ¿no? En este tipo de pornos está lleno de elipsis el encuentro sexual, ¿no? De pequeños recortes que quitan lo cotidiano. Entonces, si solo vemos eso, nos quedamos con la idea de que la sexualidad es como funciona como si uno fuese una máquina. No se frena nunca, no se para nunca, nunca los pitos pierden su erección, pierden su lubricación, nunca hay que parar, nunca hay que hablar. En el porno mainstream no hay consentimiento ni siquiera, no hay conversación de la sexualidad y eso nos lleva a estos lugares horribles en los que nos manejamos hoy sexualmente como consecuencia de ese porno. Las vulvas que se ven en el porno están siempre depiladas, blanqueadas, operadas, imitan la de una niña de 5 años. Nada, podría seguir 2000 horas más. Bueno, primero que todo, gracias Tati por ser tan grosa y por reafirmarnos y traernos a colación acá un montón de estereotipos que estuvimos intentando de construir a lo largo de todos los programas. Parece que trajo a colación cosas que vinimos discutiendo y que venimos tratando de poner sobre la mesa para que repensemos, como puede ser, por ejemplo, qué tipos de cuerpos son pornográficamente válidos para ser mostrados, ¿no? Me parece que ahí está la pregunta, ahí está la crítica, esto que decía Juli recién, dónde está la militancia en el posporno, me parece interesante abordarlo desde ahí, sobre todo pensando que el deseo no es algo hegemónico, no es algo homogéneo para todo el mundo. Digo, no todo el mundo le calienta a las mismas personas y los mismos cuerpos. Sin embargo, el porno mainstream lo que hace es justamente direccionar y tratar de establecer una única forma de desear, un único objeto de deseo que merece y debe ser mostrado, ¿no? El tema de las vulvas, que me sigue pareciendo algo, pero completamente trágico y reprochable, que caliente que una vulva parezca la de un bebé. O sea, ¿dónde salió eso? ¿Quién puso eso sobre la mesa? ¿Quién dijo que eso era lo que tenía que calentar? Y el tema de consentimiento, que me parece algo que merece ser nombrado hasta el hartazgo, que no aparece, que no es representado ahí en la industria pornográfica, ¿no? Gracias, Tati, por usar la palabra elipsis, es un término del cine que me parece hermoso, y ahí me surge otro interrogante, ¿no? Que me parece también interesante para pensar a la hora de abordar el porno, que es ¿qué es lo que no se muestra? ¿Qué es lo que ellos y ellas deciden que no se muestre en la industria pornográfica? Una de las cosas que estaba pensando que no aparecen también en el porno mainstream es, por ejemplo, los varones trans. Y las personas trans que aparecen tienen una representación súper estereotipada y súper fetichizada, por ejemplo, de las mujeres trans. Entonces es como que hay también una cuestión entre lo que aparece mal representado y lo que no aparece directamente no existe para el mundo pornográfico y no puede ser considerado como sujeto y objeto de deseo, como decías vos, jefa. Yo la verdad al porno tradicional le veo todo negativo, no le veo nada positivo. No creo que haya nada que se pueda rescatar de Pornhub y todo ese mundo del mal. Creo que Internet está repleto de violencia, obviamente, pero específicamente la sexualidad creo que tiene la doble dificultad porque no tenemos información al respecto. Porque una vez más no tenemos educación sexual integral. Entonces, la persona con pene aprende prácticas machistas, la persona con vulva desconoce completamente lo que es el placer. Nos falta todo tipo de información. Como dice Juli, la que está mal. Entonces, creo que lo principal va a ser siempre, obviamente, la educación para generar esta capacidad crítica, porque realmente es peligroso. O sea, la reproducción de lo que vemos en el porno tradicional es peligroso y construye prácticas peligrosas. Esta fue una de las preguntas que le hicimos a Tati Español también. ¿Qué estereotipos son los más peligrosos que vemos en las prácticas sexuales que difunde la industria pornográfica? Bueno, los estereotipos o mitos más peligrosos sobre las prácticas sexuales que difunde el porno mainstream, creo que el principal es la penetración como única práctica sexual, una penetración seca como el máximo placer absoluto al que una persona con vulva pueda llegar. Los cuerpos también, bueno, ya lo había dicho antes, pero la verdad es que los cuerpos me parece que es peligrosísimo, me parece que
para quienes hoy en día están creciendo con ese porno sin una educación sexual que les explique que eso no es la realidad, antes de sus primeras prácticas y encuentros sexuales, es súper dañino porque no están viendo cómo son los cuerpos reales, porque no están viendo cómo funciona la sexualidad en realidad. Una cosa es ser un adulte que ya tuvo relaciones sexuales y llegar ahí. Otra cosa es estar creciendo y encontrarnos con que esto es el porno. Y el problema es que no tenemos mucha educación sexual, sobre todo hacia el placer, entonces nadie nos explica que el porno no es la realidad. Y hay mucha gente que cree que es así, y eso me parece peligrosísimo. Lo más peligroso y lo más terrible me parece que el porno es lo que valida la cultura de la violación, en la que la mujer más o menos un poco se niega y en el fondo después termina gustándole. Esa cultura de la insistencia, de la violación, de que a través de esas cosas se obtiene el placer sexual, eh, del varón, nunca importa el de la mujer, me parece que es de lo más peligroso que se puede hacer en esta sociedad. Qué tremendo todo este tema de la cultura de la insistencia de la que nos habla Tati, que me imagino que más de una se debe sentir identificada con esto. Una vez más, como decía Nati, como también decía Tati, todos los caminos conducen a la ESI, siempre. En este caso es, bueno, como nos comenta Tati, la industria del porno mainstream que repitió y lamentablemente sigue repitiendo hasta el día de hoy una misma escena que está cargada de estereotipos, donde las relaciones son siempre binarias, hombre-mujer, pasivo-activo, penetrador y penetrado, y así constantemente. Y ahí es cuando me parece que sucede esto que nos comentaba recién Tati, ¿no? Que todo se reduce a la penetración, a la eyaculación y al orgasmo masculino, siempre masculino, ¿no? Y vemos cómo responde a la sexualidad heteronormativa, falocéntrica, coitocéntrica, que siempre es lo mismo, sexo igual coito. Y los genitales siempre terminan siendo o mostrándose erróneamente como la zona o la única zona erógena del cuerpo, ¿no? Creo que al momento de tener relaciones sexuales, sobre todo por primera vez o en la adolescencia, que siempre nombramos que es un momento muy importante porque uno forma su cabeza en ese momento, ya dije esta frase, me suena haberla dicho muchas veces, pero en ese momento nos estamos basando en una construcción cultural que naturaliza todos esos códigos del porno. Y esos códigos son violentos. Ese es el problema. Tenemos entonces una situación en la que todos coincidimos. El porno mainstream no es real y es violento. Entonces, a raíz de esta afirmación y de esta conciencia, se fueron formando diferentes espacios. Uno de estos espacios es el posporno, que como decía Julia hace un rato, es una actividad más relacionada tal vez a lo artístico y a la militancia. En palabras de nuestra entrevistada Nadia, ¿qué es el posporno? Es esto. Asimismo, como existe la posmodernidad, que es una mirada crítica sobre la modernidad, que de ahí vienen casi todos los posts que existen, básicamente en base a todo, el postporno lo que hace es hacer una mirada crítica tomando la pornografía, o sea, no es que la rompe, o sea, agarra la pornografía y la cuestiona, pero necesita que existe la pornografía para poder existir también. Entonces, lo que hace es tomar las cosas que consideran cuestionables, como esto que hablaba recién sobre los estereotipos de belleza, la heteronormatividad, el capacitismo, las prácticas machistas, los mismos productos que vemos siempre, que los cuerpos sean siempre cis, blancos, flacos, funcionales, no sé, etcétera. O no sé, algunos quizás siliconados, operados, tonificados para satisfacer una demanda del imaginario social, quizás, porque ni siquiera es como que está reproduciendo cosas naturales, entre comillas, qué sé yo, porque ¿qué es lo que hace el posporno? Y qué sé yo, cuestiona todo esto que vemos en la pornografía que nos resulta repetitivo, que nos resulta heteropatriarcal,
nos resulta redundante. Eso es lo que hacen. Y le da una carga simbólica, le da un mensaje. Ya que vamos a hablar muchísimo de las violencias y del machismo que existe en el porno mainstream, me voy a detener en un concepto que comentó Nadia y que incluso también había comentado Tati, que es esto de repensar la hegemonía de los cuerpos y la imposición heterosexual como única sexualidad. Que lentamente empezamos a entender, bueno, ¿qué es el posporno? Tomo la pornografía, pero empiezo a cuestionarle esas pequeñas y grandes diferencias que hacen que se convierta en una práctica machista y una práctica irreal. Entonces, una vez más, si es una de las principales fuentes de educación sexual, significa que aprendemos que esa clase de personas son las que tienen sexo y que esa clase de personas son los cuerpos que tienen libertad sexual para tenerlo. Entonces, no hablamos de personas con discapacidad, no hablamos de personas trans de forma correcta. Esas personas que estamos viendo en el porno, todas siliconadas y perfectas, entre comillas, porque ellos nos venden que eso es la perfección, son las personas que tienen libertad sexual. Entonces eso crea después todo tipo de otras construcciones mentales que hacemos las personas en base a esa construcción de belleza que hacemos y de belleza sexual, que no sé si existe ese concepto, pero lo estoy creando en este momento. Entonces el posporno toma la pornografía y cuestiona. ¿Qué pensás que aporta el posporno? Le preguntamos a Tati Español y nos respondía esto. El posporno creo que lo que nos aporta es otra mirada, otra perspectiva. Quizás hasta puede colaborar con empezar a replantearnos nuestras prácticas sexuales y nuestros consumos sexuales. Creo que nos aporta otra mirada sobre las sexualidades, ¿no? Como son tanto más diversas. El porno convencional nos muestra una sola manera, que de un solo acto, un solo hecho con cierto orden y organización que debería estimularnos sexualmente. En cambio, el posporno lo que nos invita, para mí y a mi entender, es a pensar, a salir de los cuerpos, de la normatividad de los cuerpos, de la normalización y de la falta de comprensión de la diversidad del placer, ¿no? Sobre todo también explorar los cuerpos desde otros lugares, no solo desde lo genital, sino desde todas las demás variantes que tenemos para estimularnos. En el posporno vemos otros tipos de cuerpos, otros tipos de prácticas sexuales, otras maneras de estimularnos que no tienen solo que ver con lo genital o que no tienen solo que ver con lo establecido. Creo que la clave es que si no tenemos ejemplos de otras situaciones sexuales, nunca se nos van a ocurrir. Entonces, un poco está ahí, ¿no? Como en empezar a ver otras cosas, ver qué nos genera eso y ver qué podemos sacar nosotros de ahí. Si es una idea, si es una reflexión, si es un estímulo, si es algo que me calienta para después, en otro momento, estimularme con otra persona. Tampoco, ¿no? Esa cosa inmediata del porno convencional, yo creo que el posporno lo deja de lado. Un poco vinculado a esto que nos comenta Tati, hay un libro que me parece que es muy piola para recomendar, que es de Laura Milano, que se llama Usina Posporno, Disidencia Sexual, Arte y Autogestión en la Pospornografía, que lo que busca es justamente promover otras interpretaciones de las corporalidades no normativas y cuestiona y critica todos los efectos normalizadores en los que tristemente estamos inmersos. Siguiendo esta línea, quería comentarles que encontré un grupo de activistas españoles que me pareció muy zarpado lo que hacen porque investigan sobre género y pospornografía y tienen un proyecto para diseñar y crear juguetes sexuales para personas con diversidad funcional. Y este proyecto se llama Pornortopedia. Me pareció súper piola. Ahí tiene una página el grupo se llama Posttop y están ahí en Tumblr, lo googlean y aparece. Y es un espacio que lo que busca es pensar y crear juguetes, prótesis y ortopedia con fines sexuales pensados para todos, teniendo en cuenta también otras movilidades y maneras de sentir, de vivir y de poder dar placer. Y la idea no es qué puede hacer el posporno para las personas con diversidad funcional, sino más bien qué pueden hacer ellos por el posporno. Lo que me pareció muy, muy, muy copado. Así que googleen a este grupo de activistas porque está muy bueno lo que hacen y con esto se prueba
que existen, como dice Tati, diversas formas de sentir, de generar placer, que si no las investigamos es imposible conocerlas. Me gusta esta idea de qué le aportan ellos al posporno, más que al revés, porque el posporno empieza a ser esto entonces, una construcción de una militancia en contra del porno tradicional. Y Nadia, nuestra entrevistada, hace algo también muy interesante, que es poner un poco en jaque al posporno, y dejar de idealizarlo también, porque no viene a reemplazar al porno tradicional, viene a denunciar lo que estamos viendo en el porno mainstream. Ella nos comentaba esto al respecto. Entonces, si pensamos que el posporno es como esta manera en la que la pornografía puede ser aceptada dentro de los feminismos porque no hay violencia machista, no sé si estoy de acuerdo. No digo que en el posporno... O sea, es como si el posporno fuera como lo bueno y la pornografía lo malo. No, o sea, hay pornografía con perspectiva de género, o sea, las personas que nos dedicamos a hacer pornografía de manera amateur tenemos perspectiva de género y aún si no lo tenemos, también tenemos derecho a ser feministas y a laburar. Lo que sí pienso es que dentro de los feminismos hay una idea medio errónea de pensar que el posporno es como este movimiento de disidencias que viene a romper el machismo de la pornografía y como que no es así. O sea, sí está toda esta mirada crítica, todo este cuestionamiento de lo que es la pornografía mainstream y de la industria, pero no por eso implica que no puede haber pornografía con perspectiva de género. Hay gente que lo llama pornografía feminista, otras personas le dicen porno ético, pero todos apuntan de cosas distintas. O sea, no sé si existe la pornografía feminista. Nadie dice que no es que el posporno es lo bueno y el porno es lo malo. Claro que no, el porno no es lo malo. Lo que es malo es el porno mainstream. Y creo que acá juega un rol muy importante lo que veníamos diciendo de la diferenciación entre el porno feminista o porno ético del posporno y del porno mainstream, porque justamente el posporno no viene a reemplazar al porno. El posporno es una crítica y una denuncia al porno mainstream, y creo que lo fundamental es poder aplicar esa crítica que propone el posporno a la creación de un contenido pornográfico con perspectiva de género. Ahí es donde está la clave y ahí es donde creo que hay que nutrirnos del posporno, que el posporno lo hace desde un lado estrictamente militante. Eso está mal. Entonces, bueno, esas cosas que están mal, reversionémoslas, cambiémosla y hagamos un porno ético o porno con perspectiva de género, que es lo que realmente va a representar el placer de todos, la forma de sentir placer, la forma de desear y las diversas cantidades que existen y formas, porque son muchísimas. Y esto es lo que creo que estamos viendo en este capítulo. Entonces, si estamos hablando de pornografía, es inevitable que hablemos de cultura, porque tienen las producciones culturales en esta arista de la vida pública, de la vida artística, de las producciones, de expresiones, un rol casi podríamos decir protagonista, ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad que fui encontrando un montón de información, muy interesante muchas, muy reprochable otras, pero quería que conversáramos un poco, pusiéramos sobre la mesa el foco en tres cuestiones distintas. Una es testimonios públicos de algunas actrices cuando salieron de la industria pornográfica, qué cosas cuentan que se viven ahí, cómo es la trayectoria de la producción de la industria pornográfica, de la vida actoral ahí adentro, cómo es y cómo se fue desarrollando la industria pornográfica, qué fue la pornografía y qué es hoy, digo, no siempre fue lo mismo. Y por último, algunas producciones documentales que, voy a decir hoy, que fui muy consciente de traer producciones que podemos encontrar la mayoría en Netflix. Hay una sola que me partió el corazón, que estaba hasta hace muy poquito en Netflix y la sacaron, pero bueno, es inevitable que no hable de esa porque me pareció súper interesante. Entonces, arrancando por este popurrí de algunas de las cuestiones que dijeron las actrices una vez que salieron de la industria pornográfica, voy a decir los nombres, algunos y otros no, porque me parece que pueden llegar a pasar un poco desapercibidos, pero si quieren después lo dejamos en redes como para que lo puedan reponer. Por ejemplo, Vanessa Belmont dijo que ella fue una actriz que estuvo en la industria pornográfica del mainstream entre sus 18 años y los 25.
y que al retirarse de la pornografía confesó que no aseguran la salud de los actores y de las actrices. Por ejemplo, en muchos casos les dan analgésicos para que puedan soportar el dolor de filmar ciertas escenas. O sea, esas son las cosas que fueron contando muchas de las actrices. Muchas también dijeron, como por ejemplo Shelley Luben, que se contrajo herpes que le terminó provocando un cáncer de cervix que le obligó a extirparse el cuello uterino. Dijo, acusó a los rodajes de la pornografía de ser dañinos para la salud física y mental. Por esto de que, por ejemplo, no los dejan usar profilácticos. O sea, está casi terminantemente prohibido, y sobre todo en los años que estas actrices desarrollaron su actividad, ¿no? La década del 80 y los 90, donde casi no había regulación en cómo era la producción pornográfica. Otros testimonios dicen que hay muchas actrices que sufrieron, por ejemplo, golpes, amenazas, que se han desgarrado y que han tenido que seguir filmando porque no dejaban parar la producción. La verdad que es bastante turbio. Si uno va buscando testimonios, la mayoría, podríamos decir, no son del todo gratos. Sumo a estos testimonios uno que está dando vuelta hace bastante ya, que es el caso de Mia Khalifa, que fue actriz porno solamente por 3 meses cuando tenía 21 años. Y ahora a los 26 le está haciendo una denuncia a Bang Bros, que es en donde la empresa para la que ella rodó. Les está presentando denuncias porque siguen sus videos dando vueltas en internet, y ella pide que los bajen y no se los quieren bajar por, no sé, cuestiones de derecho, entre otras cosas. Y otra de las cosas que está denunciando también es la forma en la que ella llegó a trabajar para esa empresa, que es que fue a través de manipulaciones. O sea, eso también es algo de cómo se maneja este mundo de la pornografía mainstream, que bueno, nada, fabrica productos culturales de una forma bastante reprochable, ¿no? Completamente. Bueno, a colación con eso, hay, por ejemplo, una fundación que se llama Fundación Pink Cross, que lo crearon varias actrices una vez que salieron de la industria pornográfica, que ayuda justamente a reinsertar, esta es la palabra que utilizan, reinsertar a las actrices en el mundo laboral, porque sufren mucha discriminación por esto de que no pueden tener control de cómo circulan sus producciones, hasta dónde pueden circular, no tienen ningún tipo de potestad sobre eso. Así que, bueno, es bastante reprochable, como veníamos diciendo. Pero antes que surgiera todo esto y que el cine tomara casi la potestad, podríamos decir, de la industria pornográfica, la industria pornográfica existe desde, podríamos decir, milenios, es casi milenaria. Hace alrededor de 11.000 años atrás ya había tablillas con dibujos pornográficos, o sea, dibujos completamente explícitos y destinados al placer sexual de quien los mire, que circulaban en las antiguas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Mesopotamia. Es uno de los casos que se encontraron con mayor nitidez que se pueden encontrar. Después, ni hablar de las pinturas prohibidas, ¿no? A medida que fue pasando la historia, en la Edad Media, en el Renacimiento y demás. Y antes de que la industria pornográfica la conociéramos tal como la imaginamos, ¿no? En el imaginario colectivo, de esto de ir a alquilar un video medio en VHS, medio ocultando tu identidad, como en complicidad con el videoclub y demás. Existió lo que se llamaron las cabinas eróticas, que eran una especie de solución individualista al tema de poder ver una serie de fotogramas rápidos para generar la sensación de movimiento, que en la década del 70 fueron muy famosos y que eran de visionado completamente individual. Vos entrabas y eran tipo como una cabina de las tiras fotográficas cuando te sacás una foto, bueno, así, pero donde podías ver cintas pornográficas. Y después llegó casi podríamos decir, la edad de oro del cine pornográfico, que fue el VHS, ¿no? Los videos que se podían alquilar para el visionado doméstico, y también las salas de cine XXX, que eso también surgieron para ese momento. Pero, y acá voy a tirarnos así como, no sé si decir la gloria o no, lo voy a dejar a criterio de quienes estén escuchando, que se rumorea por ahí que la primera película pornográfica propiamente dicha fue filmada acá en Argentina y es del año 1917. Se llamó El Sátiro, ese fue el nombre que le dieron, y mostraba escenas completamente explícitas, ¿no? De un hombre, obviamente desnudo, con varias mujeres, obviamente desnudas, pero él tenía como una especie
máscara medio endemoniada que iba como buscando y secuestrando a estas mujeres y teniendo sexo con ellas. Siempre, obviamente, que el consentimiento no existe, ¿no? Así que bueno, estamos hablando 1917, dura alrededor de 4 minutos. Yo solo voy a decir que si lo googlean lo encuentran. No voy a decir que YouTube, pero puedo decir que en Google lo encuentran fácilmente. Así que bueno, pero lleguemos acá a lo más importante que yo quería que charlemos, que son algunas películas y algunos documentales que muestran el tras bambalinas, el inside de esta industria pornográfica, ¿no? Porque lo dice la palabra industria. Es una industria, lo dijo Tati también en uno de sus audios, es una de las que más dinero genera, es increíble. Tengo algunas, pero muy rápidamente cifras, como decir que alrededor de 60.000 millones de dólares se facturan por la industria pornográfica alrededor del mundo, que pasado a pesos podríamos decir que son alrededor de 198 billones de pesos, ¿no? Estamos hablando de cifras que son como muy enormes. Vamos a decir que también se filman alrededor de más de 10.000 películas por año, y me estoy quedando corta con eso. ¿Qué más podemos decir? El 35% de las descargas de internet son fotos o videos pornográficos. 25 millones de portales dedicados al porno existen en internet. 88.000 millones de videos pornográficos fueron reproducidos en el último año. 2.500 millones de correos pornográficos son enviados cada día en el mundo. Eso representa el 8% de todos los emails diarios. Y así podemos seguir con millones y millones de cifras, ¿no? Porque son monstruosas, podríamos decir, de los grandes que son. Pero bueno, para repensar un poco todo esto, quiero traer una película que yo cuando la vi quiero decir que quedé impactada. Esta película de ficción, pero está basada en una historia real, que es Garganta Profunda. O sea, Lovelace, Garganta Profunda, es una película del 2013 que lo que trae a colación es la historia de una de las actrices porno más importantes de la industria pornográfica, que fue Linda Lovelace, que protagonizó la película que más taquillera de la historia del cine porno, que se llamó justamente Garganta Profunda, película de 1972, y cuenta lo que esta actriz vivió. Si ustedes ven la película, es terrible, porque ella, tal cual como dijo Juli en un momento, entró casi sin saber qué era lo que estaba haciendo, fue una cosa medio de engaño, de golpe después su marido, que estaba metido como productor ahí, ya vendía su cuerpo tipo a amigos para que tuvieran relaciones con ella, completamente drogada, digo, como ese tipo de situaciones vivió. También creó una agrupación para mujeres que sufren este tipo de situaciones y demás. Así que es muy interesante porque ella estuvo mucho tiempo callada sobre esto. Cuando ella lo denunció, obviamente no le creyeron, estamos hablando de la década del 70, y tuvo una militancia muy importante porque se conozca toda su historia, ¿no? Así que es interesante. Esta es la peli que lamentablemente estaba en Netflix y hace poquito la sacaron, pero repito, googlean y se encuentra. Después podemos seguir por otra peli documental que sí está en Netflix, que se llama Rocco. Es la historia de Rocco Siffredi, que fue el actor pornográfico más famoso en su momento activo dentro de la industria pornográfica. Para que se den una idea, filmó 1.600 películas y tuvo 4.000 compañeras de rodaje. Imagínense la cantidad de material que filmó este hombre, y era famoso porque tenía como un miembro de proporciones muy grandes. Esa era como su característica actoral dentro del mundo pornográfico. Y bueno, el documental lo que hace es registrar su último año de actividad dentro de la industria. Cómo él se tomaba filmar, cómo es que elegía a sus compañeras, ¿no? Y es interesante para entender cómo es esta industria y qué lugar ocupan las mujeres y qué lugar ocupan los hombres. Otros 3 documentales muy cortitos, los digo, que pueden encontrar en Netflix, son After Porn End, que es una serie que tiene temporadas 2015, 2016, 2017, que cuenta justamente esto, la vida después de haber transitado la industria de la pornografía. ¿Vieron como los deportistas que tienen como una vida corta en su trayectoria porque tienen como años de servicio, de utilidad, por decirlo de una forma, para los fines de esas industrias? Bueno, en la industria pornográfica pasa lo mismo. Este documental lo que hace es traer a colación historias de actores y actrices después de pasar por esta industria. Hot Girl Wanted 2015-2017, que lo que muestra es el mundo de la venta de fotografías y de cine de pornográfico amateur, de producciones pornográficas amateur por internet.
Y por último, muy, muy, muy cortito, que también estaba en Netflix y lo sacaron hace poco, pero hashtag Google siempre. Un documental que se llama Pornocracy, que es del 2017, que es lo dirige y lo realiza Ovid, que es una directora profesional de porno feminista italiana, que lo que hace es hacer una investigación de cómo la industria del porno cambió a través de la aparición de Internet, porque Internet y pornografía están muy relacionadas en su nacimiento. Así que, bueno, me queda un montón de información para decir, pero vamos a dejar todo en redes para que sigamos debatiendo todo esto. Quiero que sepan, les oyentes, que yo estoy muy enojada con el porno tradicional, muy enojada. Vengo insistiendo hace mucho tiempo con hacer este capítulo porque me parece urgente repensar lo que estamos viendo ahí, porque educa el porno y porque no tenemos cómo refutarlo. Lo que venía pensando con esto es que, bueno, tal vez las nuevas generaciones puedan entender antes de tener una relación sexual que eso no es el sexo. Pero para todos los demás mortales, tuviste que darte la cabeza contra la pared para entender que eso no era sexo. Tuviste que decir, che, esto no me gusta, che, esto es violento, che, soy varón cis y me está calentando la violencia. Tuviste que darte la cabeza para poder entender que eso no era sexo. Entonces, con todo lo que venimos charlando, creo que va quedando claro lo que no está mal consumir pornografía. De hecho, hay que romper con el tabú de que consumir pornografía está mal. Pero sí tenemos que ser conscientes de que el porno mainstream está agotado. Ya vimos que el cuestionamiento de todo esto tomó forma como posporno, que sin embargo no es lo mismo que porno feminista. Estamos construyendo la diferenciación de qué es cada uno, y lo que vamos a ver ahora es que el llamado feminista tiene una visión más integral de todo lo que implica la industria pornográfica. Es porno con perspectiva de género. La respuesta de Tati Español está muy buena con respecto a esto. Ella nos comentaba esto. Bueno, es todo un tema porque yo creo que todavía nos falta un montón para que el porno sea feminista. Creo que puede haber porno ético, a mí me gusta decirle así, más que feminista, en el que haya, ¿no? En este tipo de porno, en el que conocemos como feminista o en el que conocemos como ético. Ahí, para empezar ya, los contratos se manejan de otra manera, los guiones están escritos por mujeres y por varones. Hasta hace muy poco los guiones del porno solo estaban escritos por varones, o principalmente estaban escritos por varones, y eso es lo que nos lleva a la falta de la representación del placer femenino o de la comprensión del placer femenino. En el porno feminista esto no pasa, se ven otras prácticas, se ven otros cuerpos también, se ven otras realidades, otras maneras de estimularse sexualmente que no tengan solo que ver con la penetración o con la genitalidad. Y por sobre todas las cosas, creo que uno de los mayores aportes es la ventaja que tienen las actrices y actores de que en ciertas páginas de porno feminista, de vuelta feminista medio entre comillas, sus videos son retirados de las páginas una vez que ellos lo solicitan, que eso es muchísimo, ¿no? Hay muchísimos actores porno pasándola muy mal porque después de muchos años siguen apareciendo sus videos por distintas plataformas, y eso es muy fuerte. Bueno, un poco todo lo que veníamos hablando, ¿no? Nos refuerza Tati. Es muy interesante la noción de porno ético en el sentido de equipararlo con el feminismo como equidad entre género, ¿no? Esta cosa de lo ético porque da equidad, que es justamente lo que el porno mainstream no hace y es lo reprochable, ¿no? La importancia de pensar quién escribe la historia, esto de los guionistas, que son estas personas tan dejadas de lado, ocultadas, cuando se piensa en un film, y sin embargo, miren la importancia que tienen, porque piensan cómo contar la historia, qué representar, por qué otras realidades no aparecen, ¿no? Creo que, bueno, justamente esto, lo ético feminista de estas producciones es que empiezan a mostrar la diversidad que el mainstream oculta, ¿no? Y también, no podemos dejar de decir, la paridad laboral que implica justamente la industria de golpe no es justa para con los distintos géneros, y de golpe acá, bueno, las mujeres empiezan a tener otro protagonismo y otros derechos, el derecho de autor de decidir cuándo se deja de ver la propia producción. O sea, bueno, y el día de mañana que otras identidades también puedan tener ese mismo peso, ¿no?
Me parece que el porno feminista o con perspectiva de género o ético, como lo queramos llamar, se va lentamente ganando su lugar, porque no es solamente lo que estamos viendo, sino, como decía la jefa, es toda la industria que está detrás, lo que también hay que repensar. Yo honestamente nunca me había puesto a pensar en esta idea de que, claro, el video lo subís a internet y en algún momento vos tal vez no querés que la gente siga mirándote en esa producción, y no hay nadie que regule eso ahí. Entonces ahí aparece el feminismo. No es feminista porque es una forma de decir, no, es feminista porque tiene perspectiva de género y porque quiere abarcar de forma integral lo que es la industria pornográfica. A Nadia, una de las últimas preguntas que le hicimos era esta: si cree que el porno autogestivo con perspectiva de género está ganando lugar versus el porno mainstream. Sí, pienso que es cada vez más visible el porno autogestivo. De hecho, hay sitios web como ManyVids, OnlyFans, I Want Clips, un montón de sitios de ese estilo donde cada quien puede subir su contenido y hay gente que se registra en la página únicamente para comprar contenido generado por cada performer, y eso está piola. No sé si, no sé si realmente está ganando un lugar frente al monstruo que es la industria porno mainstream, pero sí se está haciendo su lugar. Sí hay mucha gente que quizás encuentra en el porno autogestivo una manera de poder como cumplir sus fetiches, de pedir videos personalizados, de ver puntualmente qué es lo que quiere y no revolver un montón de porno en sitios, en tubes, de manera gratuita, sin encontrar lo que está buscando. Entonces, sí, puede ser, se está ganando lentamente su lugar, todavía es muy nuevo todo, o sea, si bien somos un montón de personas las que estamos en estos sitios, es muy nuevo todavía como para ver realmente un cambio, aparte de que quienes somos performers nos movemos siempre en el mismo ambiente, entonces yo no tengo idea cómo se maneja en la industria mainstream, porque no pertenezco ahí, yo me manejo siempre de manera independiente y solamente me muevo en ese entorno, así que desconozco cómo se ve estando solamente desde un lugar. Yo no tengo dudas de que el porno con perspectiva de género se está ganando su lugar. No sé ustedes, chicas, pero yo veo una página de porno tradicional y no me calienta pero ni un poquito. O sea, o me da enojo, o me da bronca, o me da asco, pero todo menos calentura. Porque si analizás un poco, si observás un poco, ves a un hombre cis con un pene excesivamente gigante, que es el protagonista, y tiene una mujer al lado, que es el bello objeto que le ayuda y que se banca ese pene desmesurado, que tiene que ser imposible que no duela, y que se banca horas y horas de dolor. Entonces, me parece que es cuestión de analizarlo y que si la cabeza te hace clic, ya no vas a querer consumir ese porno tradicional. Si nosotros cambiamos, la industria tiene que cambiar inevitablemente. Completamente, y aparte también entender que estas plataformas tienen como mecanismos perversos, como por ejemplo catalogar de porno amateur producciones que quizás eran completamente privadas entre personas, parejas o no parejas, lo que sea, y que de golpe se viralizan y que esas personas ni siquiera tienen conocimiento de que eso está siendo reproducido y que está generando ganancias para otras personas y que no era el fin último de esa producción. Entonces también como entender que tienen estas formas de apropiarse con todo lo que van encontrando para su propio beneficio. Para ir cerrando, y ya que estamos hablando de esto, bueno, si va a venir la nueva industria, si la va a reemplazar, si le va a hacer frente, a Tati Español le consultamos cómo ve la industria hoy luego del posporno y del feminismo. Siento que nos falta un montón aún hoy. Siento que en todo tipo de porno, sobre todo en el feminista o en el ético, se sigue viendo, en su mayoría, sacando algunas pequeñas excepciones, se siguen viendo cuerpos muy hegemónicos, muy dentro de la norma de lo que un cuerpo tiene que ser. Obviamente hay mucha más variedad, pero sigue faltando un montón. Creo que nos faltan nuevas maneras, que tenemos que reinventarlo al porno. Nos siguen faltando situaciones sexuales que complazcan a todo el mundo. Ustedes creo que lo hemos hablado. Yo hablo, por ejemplo, de que una inmensa parte de las personas que tenemos vulva encontramos nuestros orgasmos a través de frotar la vulva contra el cuerpo de la otra persona. Eso sigue sin verse. Siguen sin verse risas, siguen sin verse frenar, hablar, parar, preguntar,
sentimientos, ver cómo está la otra persona, conversar con sentimiento. Me parece que todo eso sigue faltando y me parece que hasta que eso no suceda, el porno no va a ser verdaderamente feminista. Es como que se avanza con ciertos aspectos, pero a otros se los deja de lado. Tal vez se ve consentimiento, pero la gordofobia sigue ahí, por ejemplo. Siempre vamos a recaer en la educación sexual integral porque es lo único que puede cambiar el problema estructural de la cuestión, del machismo, de la misoginia. Digo, todo eso es lo que está reflejado en las producciones pornográficas. De todas formas, son importantes estos avances de la crítica del posporno y el avance en los contenidos de producción de porno feminista o porno ético con perspectiva de género, porque con algo se empieza. Pero es fundamental no quedarnos ahí. No nos podemos quedar ahí y decir, ay, mira, qué bien, ahora se le presta reatención a la vulva, no son más videos falocéntricos, cuando por otro lado hay un montón de cosas que quedan pendientes y que no se muestran o se sigan mostrando mal, porque eso sería continuar reproduciendo las cosas que justamente se están criticando del porno mainstream. Y otra cosa que todavía no salió en el capítulo es que muchas veces el porno feminista o este porno ético es de pago. Todavía es difícil conseguir porno feminista de manera gratuita. Y también hay un aspecto que me parece clave resaltar y no olvidarnos, que es esto de que a la hora de hablar de una industria, hablamos de un monstruo gigante, como decía la jefa, que si queremos deconstruirlo, o en este caso no sé si sería destruirlo directamente, tenemos que analizar cada una de sus partes, que son 1 millón. Entonces no es solamente que él o la performer de repente tenga perspectiva de género e incluya todas estas cuestiones que nos comentaba Tati, sino que se dirija con perspectiva de género, que se produzca con perspectiva de género, que se consuma con perspectiva de género, y recién ahí vamos a terminar de deconstruir / destruir esta industria del mal. Eso que dijo Iro, y además otra cosa que me quedé pensando también de lo que habías dicho vos, Nati, de pagar por el porno feminista, es que pagan por el porno mainstream teniendo suscripciones mensuales, anuales. ¿Por qué no vas a pagar por porno feminista que además sabés que está bien? ¿Cuál es ese problema por pagar por las cosas que están bien? Es gente que está produciendo y utilizando su tiempo, su trabajo, su disponibilidad para hacer un contenido que a vos te guste y que esté bien hecho y que no sea machista, ni misógino, ni transfóbico, ni bifóbico, ni homofóbico, ni nada. Como digo, no sé. Siento que ahí es donde nosotros también muchas veces, por buscar cosas gratuitas en internet, terminamos consumiendo y fomentando producciones que no están para nada buenas, porque no solo no está bueno lo que se ve en la industria pornográfica, no es que solo no está bueno las clips, los videos que se muestran, sino todo lo que está detrás de esa industria pornográfica, porque hay explotación, porque no hay cuidado en la salud sexual, como contaba la jefa, hay manipulación, digo, hay un montón de cuestiones que son muy peligrosas también, como para seguir manteniendo y dándole de comer a una industria que nos hace tan mal, porque como dijimos a lo largo de todo el capítulo, prácticamente es la educación sexual de toda la población. Ahí, Juli, dijiste algo que para mí es tan clave y me da tanta pena que estemos casi al final del capítulo, porque es un temón para debatir, que es que esta gente, por ejemplo, que paga para consumir porno mainstream, para mí el problema central, la usina de toda esta mierda, es que a esa gente no le va a calentar el porno feminista al principio, porque a esa gente le calienta lo violento, le calienta lo que está viendo. Entonces por eso repetimos la importancia y la urgencia de repensar al porno. No es destruir al porno, es repensar todas nuestras prácticas y nuestras construcciones de códigos que tenemos en la cabeza, que aprendimos de eso y aprendimos que eso es la sexualidad. O sea, es mucho más que dar de baja el porno mainstream y que venga el porno feminista, es volvernos a educar. Hay una frase de Silvia Rubí, que es actriz y realizadora de cine porno, que es fuerte, pero es bastante ilustrativa para todo esto que estamos comentando, que dice que el porno machista o mainstream seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asista tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada, seguiremos acumulando minutos de silencio y seguiremos fabricando jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual.
Llegamos al final de este capítulo número 16 y como siempre tuvimos una consigna en @femirulas. En este caso fue, si te digo porno, ¿qué me decís? Me gustó que les oyentes se limitaron a decir una palabra para definir el porno y me gustaría que después le incorporemos nosotras también a la hora de responder. En este caso nos dijeron primero vergüenza, después nos dijeron trata. Si te digo porno, ¿qué me decís? Y nos responden trabajo, nos responden confusión, culpa, violencia, violación, sumisión. Claramente estamos hablando de porno mainstream en la mayoría de los casos, siguiéndonos por la línea de estas respuestas. En mi caso particular me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Y si me dicen porno, tengo que decir patriarcado, no me queda otra que decir. Y volvemos a todo lo que estuvimos viendo a lo largo del capítulo. No hay nada más patriarcal que la falta de consentimiento y que eso te parezca sensual. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa, me encuentran en Instagram como @Rocío Rivera escribe. Y si me dicen porno, ¿qué digo? Mentira, porque el no implica un sí y la insistencia no es parte de la seducción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy locutorta_, acá Julieta Felici. A mí si me dicen porno pienso en la palabra truchada. Y una de las truchadas más truchadas que me parece que se ven en el porno es cuando las lesbianas están cogiendo con unas super uñas esculpidas de 3 metros y decís, ok, bueno, si se tocan nada más, está perfecto, pero si le estás metiendo ese dedo adentro de la vagina, le desgarraste toda la vagina y eso es una maldita truchada. Entonces, tengamos en cuenta, acá es donde se ven que las prácticas pornográficas en la industria mainstream son completamente falsas. Cierro la ronda, @stanchinati en Instagram y la palabra que se me viene es falso. No conozco a absolutamente nadie que le guste que te bajen la cabeza a la fuerza y a nadie que le guste ahogarse con un pene hasta que le lloren los ojos. Eso no calienta para nada. Y así, con estas últimas 4 palabras que les decimos, cerramos este capítulo número 16. Consuman porno ético, abandonen el porno mainstream y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.